Ciencia gnóstica. Por el B.M. Ravolú. Capítulo 7. Temas. La meditación. Experiencias internas. El desdoblamiento. Sobre los sueños. La disciplina. El B.M. Ravolú. Aclaraciones sobre los rituales. Sobre otros autores. Proceso iniciático. Explicaciones sobre el abismo. Las dimensiones. Pregunta, maestro, ¿qué nos puede decir de la meditación? Respuesta: la meditación es cuando se llega a la quietud y al silencio total de la mente, o sea, que no hay ningún pensamiento ni bueno ni malo. Esto viene a ser la meditación y es lo que le permite a uno abrirle las puertas a la esencia, para que ella se libere de sus cuerpos interiores y penetre en los mundos superiores, o sea, en los mundos electrónicos, como es el causal, búdico y álmico. De modo pues que para la concentración ya les di los métodos. Cualquier objeto le sirve de concentración, cualquier lugar, una persona, lo que sea. Para la meditación necesitamos de la concentración. Ahora bien, en la meditación tenemos los koanes que son muy importantes, también tenemos la dualidad, o sea, colocarle a cada pensamiento su parte opuesta. La dualidad viene a ser dos cosas con diferente forma, color, tamaño, figura, pero en síntesis, es la misma cosa. Entonces sintetizamos, estudiamos los dos puntos y llegamos a la conclusión de que son dos objetos de diferentes tamaño, forma, color, figura, pero son lo mismo. Entonces al tomar esos dos y analizarlos juntos, se borra tanto el uno como el otro, tanto el positivo como el negativo, y queda la mente quieta. Todo es dual, blanco, negro, feo, bonito, grande, pequeño. En fin. Con la dualidad se trata de sintetizar, de borrar cada imagen, cada pensamiento, porque uno no está buscando ni uno ni otro, sino lo que se quiere es llegar a la meditación. Con la dualidad logramos la quietud y el silencio de la mente, es ahí cuando la esencia logra liberarse a los mundos electrónicos o mundos superiores. Los koanes también son muy importantes. Estos son frases sin respuestas para la mente, para cansarla y lograr la liberación de la esencia. Por ejemplo, vamos a darles un koan: sabemos que todas las cosas se pueden reducir a la unidad. Bueno, ahora me van a decir ustedes a qué se reduce la unidad. Si existe una respuesta concreta, por favor, dénmela. Yo quiero que me den una respuesta concreta que pueda responder a este problema. Ahí tienen ustedes una frase muy importante para la meditación. Ustedes se acuestan, relajan bien su cuerpo y tratan de darle respuesta a esta pregunta. ¿A qué se reduce la unidad? La mente tratará de buscar evasivas por todos lados, pero como ella no puede responder nada, entonces viene la quietud total de la mente y la esencia se libera. La finalidad del koan es cansar la mente, castigarla. Vamos a darles otro koan: si choco las dos palmas de la mano, producen un sonido, ¿no es cierto? ¿Lo escuchan? Bueno, ahora respóndanme, ¿qué sonido está produciendo esta sola palma de la mano? Si lo escuchan me lo dicen. ¿Lo escuchan? Está bien. Ahora tan pronto se acuesten en sus lechos, relajan sus cuerpos bien y traten de escuchar el sonido que da la palma de una mano. El resultado es que llega la liberación a la esencia de sus vehículos. Esta última práctica me la dio el maestro Samael. Me dijo: Joaco, diminutivo de Joaquín, tú conoces el astral por todos los rincones, vas a trabajar esta noche con una práctica que te voy a dar para que te desdobles al plano mental. Me dio la clave y esa misma noche logré penetrar al mundo mental conscientemente. Me desdoblé del astral y pasé al mental y pude vivenciar los dos cuerpos y vi lo diferente que son estos dos cuerpos. Pasé al plano mental a investigar mi ego, que es lo que siempre me ha interesado, la muerte de sí mismo. Bueno, traje todo el recuerdo del vehículo tridimensional cuerpo físico. Platicando el otro día con el maestro Samael, me dijo: ¿qué hubo de la tarea que te di? Y yo le respondí: maestro, hice esto y esto. Y él me respondió: pero se te estaba pasando un detalle. Le respondí: sí, maestro, se me estaba pasando un detalle, que yo saqué mi legión y la iba pasando la carrera y no la investigaba, pero ahí mismo me di cuenta y regresé a los que ya había pasado y los empecé a interrogar uno por uno. Así como yo lo logré, ustedes también pueden lograrlo.
Es necesario que se quiten ese complejo de creer que hay otros superiores a ustedes. Ni uno es más, ni es menos tampoco. Todos tenemos las mismas posibilidades y si otros lo han hecho, ¿por qué no vamos a ser capaces nosotros? Yo pregunto esto. Así es de que todos estamos en la misma capacidad, todos. Lo que necesitamos es proponernos, querer es poder. Todas estas claves de la meditación las doy porque las he puesto en práctica y me han dado resultado. Y les advierto que lo que cada uno investiga en los mundos causales con su esencia, consciente, no se le olvida jamás en la vida, jamás. Eso sigue vibrando para siempre dentro, queda más que escrito, ¿por qué? Porque lo hizo consciente. Lo importante en la meditación es llegar uno a dormirse sin ningún pensamiento, lo demás viene porque viene. A medida que la mente se vaya quietando, va llegando el sueño suavecito y se va apoderando de uno, es algo delicioso. Y es ahí cuando la esencia sale conscientemente hacia los mundos causales. Estas experiencias recibidas no se olvidan jamás. Aún recuerdo la música celestial, lo que me dijeron los maestros, las jerarquías. Eso no se me olvidará jamás. Pregunta, maestro, ¿cómo hay tantas prácticas para el desdoblamiento astral que ha dado el maestro Samael? Sería bueno que usted nos recomendara alguna. Respuesta, bueno, yo no tengo excepciones de prácticas, para mí todas esas prácticas que da el maestro Samael son efectivas, lo único que les faltaba a ustedes era la concentración. Si ustedes utilizan la concentración, cualquier práctica les dará resultado, todas son muy buenas. Pregunta, maestro, ¿las experiencias oníricas no se deben contar, o se pueden contar en el grupo donde estamos realizando las prácticas? Respuesta, las experiencias no se deben contar, porque se viola un juramento que uno hace con el Padre y la Madre interna de no divulgar las secretas enseñanzas que sean recibidas. Se llaman secretas enseñanzas porque el discípulo las recibe en los mundos superiores por el Padre interno y la Madre particular, por ellos le son reveladas. Entonces, al uno divulgar, no le vuelven a confiar secreto y de ahí vienen las tinieblas, o sea, lo que se conoce esotéricamente como una noche. Pregunta, maestro, ¿las experiencias se pueden anotar en una libreta? Respuesta, ¿para qué? Mire, el maestro Samael hablaba de que anotaran las experiencias, para que el discípulo contara sus experiencias a su maestro, pero como en estos momentos no nos podemos confiar a nadie, no nos queda más remedio que trabajar cada uno intensamente. Porque si ustedes despiertan conciencia, esto les da cabida a interpretar sus propias experiencias. En toda experiencia nos hablan a través de la simbología y de la cábala, entonces, si están conscientes, traducen, comprenden por intuición que les están diciendo en la experiencia, sin necesidad de contarle a nadie. Eso es lo que yo quiero, que ustedes aprendan a caminar con sus propios pies. Pregunta, ¿qué más nos puede decir del desdoblamiento? Respuesta, estoy exigiendo mucho el desdoblamiento astral dentro del estudiantado, más que la meditación, porque nosotros a través del desdoblamiento vamos a recibir dos tipos de enseñanzas en los mundos superiores. Aparte de estos dos tipos de enseñanzas puede uno investigar cómo va, es decir, qué grados, qué iniciaciones ha recibido o está por recibir, etc. Ahora bien, estos dos tipos de enseñanzas son esotérica y exotérica. La enseñanza esotérica es de uno, es muy particular, muy individual y por lo tanto no se puede divulgar a nadie. La enseñanza exotérica es para entregar el conocimiento a los demás, por eso es muy importante el desdoblamiento astral. Para mí el desdoblamiento astral es una necesidad urgentísima y lo estoy poniendo como tarea en las escuelas gnósticas que se están fundando, para que aprendan a desdoblarse conscientemente. Pregunta, maestro, a través de las prácticas de salida en astral, ¿se busca con ellas que el discípulo se desdoble y salga de su lecho conscientemente? Respuesta, pues ojalá se hiciera así, ver uno su cuerpo en su lecho donde quedó y salir conscientemente. Esto es lo importante de las salidas en astral, porque fíjense ustedes que yo he recalcado mucho, a pesar de que el maestro Samael también recalcó, ¿por qué? Porque el conocimiento nosotros no lo damos aquí, ni el maestro Samael lo da en las obras, el conocimiento es muy directo.
El venerable maestro da todas las claves para salir uno a adquirir el conocimiento. Así pues, el conocimiento lo adquirimos nosotros en los mundos superiores. Por eso es mi interés que cada uno trabaje, para que vayan a recibir el conocimiento directamente de los maestros, como ha sido a través de los siglos. El conocimiento es entregado de labios a oídos por el maestro interno, en una cámara muy secreta. Es ahí cuando uno se convierte en un auténtico esoterista, cuando actúa con conciencia propia, porque ni en discursos, ni en libros se ha escrito el conocimiento jamás. Pregunta, maestro, ¿podemos apreciar que todo esto debe ir acompañado de la práctica diaria, de momento en momento? Porque si no, no se verían los resultados. Respuesta, diario, por eso yo recalco y le insinúo a la gente que debe practicarse diariamente. Por ejemplo, durante el día, el que esté alerta, puede hacer la práctica del saltito, que es muy importante, pero hacerla de una forma consciente, concentrado al mismo tiempo preguntarse por qué me encuentro en este lugar, rodeado de estos sujetos u objetos. ¿Será que estoy en cuerpo astral? ¿O estaré en cuerpo físico? Es necesario hacerse estas preguntas y pegar el saltito con la intención de quedar flotando. Si lo hacen en forma mecánica, pues esto no les va a servir. Pregunta, hay personas que no recuerdan los sueños. ¿Qué nos puede usted explicar a este respecto? Respuesta, prácticamente hay diferencias entre los seres humanos, entre unos y otros. Hay algunos elementos donde la doncella de los recuerdos trabaja muy bien, porque ese es el elemental que trabaja para hacer pasar al cerebro físico los recuerdos. En otras personas es rebelde y no trabaja. Entonces yo les aconsejaría a todos, que al momento de acostarse oren a su íntimo, para que lo ordene la doncella de los recuerdos que trabaje de modo que los recuerdos pasen a la parte tridimensional. Es decir, de todo lo que ustedes vean, palpen, toquen en otras dimensiones. Entonces la doncella, por medio de las órdenes del íntimo, trabaja y podemos traer los recuerdos. Pregunta, ¿existe algún remedio para la gran mayoría de las personas que en algunos casos los ataca el sueño y en otros no pueden provocar el sueño? Respuesta, para eso es la concentración. Uno debe concentrarse en su corazón, cerrar los ojos, ya sea que tenga sueño o no lo tenga. Se acuesta uno, se concentra en su corazón y, al estar en la concentración, si es que no tiene sueño, trae uno el sueño gradual y suavemente. Si uno está verdaderamente practicando, el resultado es positivo, porque entonces el sueño no puede traicionarnos. Ahora, si tenemos sueño, la concentración nos ayuda para que no nos durmamos. De modo que la concentración, para mí, es maravillosa en todo tipo de práctica. Así pues, uno se acuesta, cierra los ojos, se concentra y si no tiene sueño lo trae, y si tiene sueño la concentración le sirve para no dormirse. La concentración en este campo es maravillosamente buena. Pregunta, el B.M. Samael, en su libro Las Tres Montañas nos habla de la relación entre usted y él, de la labor que en el futuro realizarán conjuntamente. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Respuesta, el maestro Samael y yo venimos trabajando muy de cerca y, claro, como me tiene mucha confianza me confío en muchos casos. Un día, en que caminábamos por las calles de México, hablando de muchas cosas, se volvió y me dijo: Joaco, vamos a hablar intuitivamente. Bueno, vamos, le respondí. Léeme mi futuro, me ordenó el maestro. Le leí el futuro con puntos y comas. Vi donde él termina su obra y se va a un lugar a descansar, a un lugar donde no tienen acceso las demás personas. Le leí todo y después él me dijo: Joaco, ¿cómo supiste todo eso? Estamos hablando intuitivamente, le respondí. Es más, añadí, me veo llegando hacia donde usted está, de tal edad. Así le dije. Porque ciertamente me veía llegando al sitio donde él se encontraba. Entonces el maestro me dijo: Joaco, ¿no te das cuenta? Porque estamos hablando intuitivamente, ¿no me dijo usted que habláramos intuitivamente? Es cierto, dijo el maestro Samael, tú serás el único que me vaya a visitar cuando yo esté escondido. A lo que yo le añadí: de todo el mundo se podrá esconder, menos de mí.
Lo que le dije, en realidad era muy cierto. Después le leí el futuro al Bodhisattva de la UVM, literal antes hasta la fecha en que el ángel Aroch, 5 años antes la había dado a ella. El maestro se asombró cuando le cité la misma fecha, los cambios y todo. Él se asombró de todas esas cosas y cuando llegamos a su casa, llamó a la maestra Little antes y a toda la familia y les dijo: ven a ese hombre, a ese campesino. Me leyó el futuro con exactitud y también el futuro de la negra doña Arnolda. Me lo leyó con puntos y comas, dándome además la fecha que el ángel Aroch nos había indicado 5 años atrás. Todo asombrado el maestro volvió a preguntarme cómo había sabido todo esto. Le dije: trabajando con los 3 factores se desarrollan los poderes. De modo pues, que el proceso del maestro Samael me lo conozco de memoria. Ahora, antes de desencarnar, lo vi terminando en la segunda montaña y yo la primera montaña. Lo veía como un muchachito de 9 a 10 años, iba con su bastón terminando la segunda montaña. Desde donde permanecía, yo estaba frío, sin fuerzas como cuando uno tiene anemia. Bueno, yo lo miraba así, arriba, llegando a la meta y yo, abajo sudando frío. A veces miraba hacia arriba y por intuición, sabía que no podía intentar alcanzarlo porque esa es una iniciación terrible, de muchos años y de mucho trabajo. Pregunta: ¿qué mensaje envía usted a las personas que están en las escuelas gnósticas a nivel internacional? Respuesta: que trabajen con los métodos revolucionarios que se les están entregando aquí para que puedan tener resultados contundentes y claros de la enseñanza. Aquí no se trata de seguir a Joaquín Amortegui o los métodos míos, sino que trabajen por medio de estos métodos que fueron entregados también por el maestro Samael, pues yo los recibí de él. He hecho pues una selección de este tipo, para ayudar a las gentes a que aceleren el trabajo sobre sí mismos y obtengan resultados muy pronto. Pregunta: ¿qué nos puede usted decir, maestro, sobre la disciplina en los grupos, concretamente en la escuela gnóstica? Respuesta: nosotros debemos disciplinarnos, porque si no lo hacemos aquí en el físico, tampoco nos disciplinamos en lo interno. Los actos de indisciplina dan mucho que decir. De modo que las polémicas, discusiones y todas esas cosas, deben erradicarse dentro de la escuela gnóstica. Espero que quienes lean este libro, tengan muy en cuenta que cada uno debe implantarse la disciplina, no esperar que alguien se la implante a uno. Un soldado indisciplinado no sirve para el campo de batalla, el indisciplinado no sirve para nada. El trabajo esotérico es el que verdaderamente nos va a sacar a nosotros de la ignorancia. Las personas que dejan de asistir a los grupos por pereza, que solo van una vez por semana, van perdiendo ese calor de grupo, se van aislando, hasta que las fuerzas negativas, más poderosas que nosotros, nos sacan de la enseñanza. Nosotros no obligamos a nadie, pero hago esta sugerencia para hacerles ver la necesidad del trabajo continuo y de acatar las decisiones del grupo, o sea, las decisiones de los coordinadores. Debemos recordar que tal como es abajo, es arriba. Si uno aquí desobedece, arriba también desobedece. Si uno aquí trabaja continuamente, en lo interno también continúa. Pregunta: ¿qué otra cosa, maestro, puede usted agregar para el conocimiento de los estudiantes de la sabiduría gnóstica? Respuesta: bueno, como usted y todo el mundo sabe, me encuentro defendiendo una causa, por la cual estoy luchando y lucharé por sacar adelante esta obra que nos dejó el maestro Samael. Asimismo, como a la mayoría de ustedes les consta, la enseñanza la volvieron un mercado y de espiritualidad nada. De modo pues, que lo que estoy haciendo es rescatando y reorganizando el movimiento gnóstico a escala internacional. De manera pues, que los que lean esta obrita que usted, hermano, con muy buena fe y buena voluntad la va a imprimir, sepan verdaderamente que el que entra a esta escuela, de hecho ha ingresado a una escuela revolucionaria, práctica, sin fanatismos, sin chismografías ni nada de esas cosas, sino que todo el mundo debe velar por sí mismo, por realizar el trabajo en los 3 factores, para que hagan conciencia de la enseñanza que nos dejó el avatar de Acuario, o sea, el venerable maestro Samael. La persona consciente deja de estar confiando aquí y allí, peleándose con los demás y ambicionando cosas que no debe ambicionar. El verdadero esoterista debe trabajar con los 3 factores.
Pregunta, maestro, ¿usted visitará a diferentes hermanos a nivel internacional? Respuesta, tan pronto ponga a marchar el movimiento gnóstico aquí en Colombia que creo que no me voy a demorar mucho tiempo, salgo inmediatamente a nivel internacional, Centroamérica, Sudamérica, etc. Este método de enseñanza quiero unificarlo internacionalmente, que no sea solamente en Colombia, sino a nivel mundial. Pregunta, por esto, maestro, queremos publicar la didáctica y todo lo que usted ha dado a través de cassette, con el propósito de ayudarle. Respuesta, bueno, hermano, le doy mis agradecimientos por ese interés que tiene usted de hacerle llegar a la humanidad estas pocas palabras. He hecho un esfuerzo propio con amor para que esto haga efecto en la psiquis de cada uno y luchen por su liberación, ese es el camino que nos dejó el venerable maestro Samael. Pregunta, un saludo de despedida para todos los hermanos. Respuesta, con mucho gusto. Me despido de todo el personal gnóstico, deseándole que, al leer esta obra, pongan todo su interés personal para que así el cielo, o sea, las jerarquías divinas, los ayuden y los protejan donde quiera que estén. El verdadero esoterista está protegido. Puede estar solo, abandonado en un rincón del mundo, pero está protegido por las leyes de acuerdo con su trabajo. De modo pues, que por los momentos me despido y que estas palabras lleguen al corazón de cada uno de los hermanos que quieren verdaderamente lanzarse al campo de batalla a luchar sobre sí mismo y por la humanidad, para que el cielo los proteja y se llenen de luz y entendimiento sus corazones. Paz inverencial. El B.M. Ravolú es un juez del Gran Tribunal de la Justicia Objetiva, siendo su bodhisattva el señor Joaquín Amortegui Balbuena quien, como águila rebelde y fiel discípulo, vela por la obra entregada a la humanidad por el Cristo de la era, el B.M. Samael Weor. De él ha dicho el B.M. Samael, el maestro Ravolú, como juez del karma, tiene poderes absolutos para establecer el orden donde quiera que sea necesario. La sede patriarcal de México respalda firmemente las labores y conclusiones del B.M. Ravolú. Indubitablemente, el maestro Ravolú debe derribar muchos ídolos de arcilla y corregir muchos errores. Obviamente a muchos pseudo-esoteristas les disgusta la claridad con que habla este gran iniciado y la valentía que demuestra para defender los principios de la sabiduría gnóstica. A la vez está alertando a la humanidad sobre la urgente necesidad de acelerar el trabajo sobre sí mismos, ya que estamos viviendo los tiempos del fin. Pregunta, B.M. Al iniciarse la problemática del movimiento gnóstico, usted indicaba en sus instrucciones esotéricas la necesidad de suspender los rituales. Luego, según acuerdo con la B.M. Litelantes, se dispuso un ritual mensual. En otra ocasión decía usted que la asistencia a los rituales no era obligatoria, y que felicitaba a los hermanos que habían comprendido la necesidad de no hacerlo. Por último, dice que se puede oficiar, no solo el ritual de misa gnóstica, sino también los otros, siguiendo un orden graduativo. Entonces, pedimos aclaraciones precisas al respecto. Respuesta, en cuanto al acuerdo con la B.M. Little antes de que en los grupos se oficie el ritual mensual, es muy lógico que ahí entran todos los rituales, desde el ELA al 7 grado. Ninguno se ha descartado, pues hacerlo sería tanto como desconocer las órdenes del B.M. Samael. Sobre la asistencia a un ritual, los hermanos ni son más ni son menos porque participen o no en ellos. Se respeta ese libre albedrío, aunque no deja de ser un aliciente para conservar esa parte mística que hace falta en cada ser humano, siempre que se esté realmente trabajando. De los ritos se ha discutido mucho, se han dado órdenes y contraórdenes, y de México mismo me han calificado como un extremista, porque aclaré la situación. Para comprobar públicamente que no son cosas de Joaquín Amortegui, pueden leer el mensaje de Navidad del B.M. Samael, 1965 y 1967, en su capítulo 14, donde dice: el maestro que no ha disuelto el yo pluralizado, el maestro que no ha eliminado los cuerpos lunares, no puede ejercer todavía el poder sacerdotal, por bueno ha limpiado su corazón de impurezas y falsas sabidurías. Estas palabras del B.M. Samael son suficientes para que se acaben los conflictos y ataques hechos a mi persona, pues he sido el blanco sobre el cual se han hecho descargas difamatorias, por aclarar y sostener las cosas.
En México debían buscar esa página. Entonces sabremos quién es el que ataca, contradice, y quién tiene la razón. Pregunta, ¿existe el planteamiento de que si se suspenden los rituales, se debían también suspender la magia sexual, porque la fuerza utilizada en esta práctica es superior a la que se utiliza en los rituales? ¿Qué observación puede hacer? Respuesta, siempre, a través de las reformas que se han venido haciendo, han querido los señores intelectuales, de una u otra manera, causar daño para que nadie pueda trabajar como revolucionario, sino que se sigan adaptando las patrañas del intelecto. La magia sexual nunca se ha prohibido, ni se prohibirá. Pregunta, los sacerdotes, en su gran mayoría, son los más reacios a aceptar el cambio establecido en los ritos. ¿Qué mensaje tiene para ellos? Respuesta, en cuanto a los señores sacerdotes, ¿qué han conseguido con los rituales? ¿Se han examinado psíquicamente? ¿Se han sentido capacitados para oficiar un ritual verdadero, conforme al mandato divino? ¿Qué me dicen, señores? Pregunta, aunque el B.M. Ravolú nos ha indicado la importancia de la concentración, muerte del ego, salidas en astral, etc., para no mecanizarnos con ellas, nos podría indicar otro tipo de prácticas, tales como runas o vocalización. Respuesta, de todas las prácticas dadas por el B.M. Samael, hay libertad para hacerlas cuando quieran. Yo aconsejé algunas de ellas, que son completamente revolucionarias, para los revolucionarios. Para los conformistas están todas las demás prácticas. Pregunta, BM. Algunos hermanos utilizan en sus conferencias párrafos de autores, como Immanuel Kant, Blavatsky, o Uspensky, etc., para ampliar o develar el conocimiento. Aunque usted nos ha hablado repetidas veces al respecto, ¿qué otra observación podría hacer? Respuesta, ¿les parece a los hermanos misioneros y demás, que es poco el tiempo que se ha perdido, para seguir perdiéndolo? Si no somos capaces de realizar ni una de las obras del B.M. Samael, ¿para qué perder el tiempo con los demás autores? Ahora, si hay elementos que quieren hacerse sentir ante un público, demostrando que son los que saben, ahí no tengo la culpa. A los burros les gusta rebuznar bastante, para que los escuchen. Pregunta, siempre usted, B.M. Ravolú, ha demostrado estar de acuerdo con la B.M. Litelantes, y así lo ha expresado en reiteradas ocasiones. Pero las órdenes y correspondencia internacional venidas de México parecen contradecir. ¿Quisiera aclararnos qué es lo que sucede? Respuesta, no tengo la culpa de que las personas que rodean a la B.M. Litelantes no estén de acuerdo conmigo, ni con ella, pues cada cual hace lo que le da la gana. Mas sí puedo reafirmarles que ambos estamos actuando completamente de acuerdo. Pregunta, B.M. Si el misionero debe dedicarle el 100% de su tiempo a la misión, ¿cómo podría dedicarle tiempo al trabajo material? Respuesta, ¿de cuál misionero me está hablando usted? Se reconoce como misionero aquellas personas que se lanzan a llevar la enseñanza donde no la hay, a formar grupos nuevos, cumpliendo sus deberes como ciudadano. Los elementos que hacen esta labor, es muy lógico que se desequilibran económicamente. Entonces, pueden cumplir por un tiempo su trabajo misional y otro tiempo dedicárselo a la parte económica, sin dejar nunca el frente de batalla. O sea, que donde se encuentren sigan trabajando en beneficio de la obra. Necesitamos gente equilibrada. No convertirnos en zánganos de los demás ni desatender tampoco los deberes como ciudadano. En mi caso personal, yo duré 3 años continuos en misión, y nunca llegué a morirme de hambre. He dedicado el 100% de mi tiempo a la obra, no solo como misionero, y hasta el momento no he dejado de comer. Pregunta, si los tiempos del fin están cerca, ¿qué trabajo nos recomendaría para avanzar más rápidamente? Respuesta, si están descartando los métodos que les recomendé, tales como concentración, meditación, desdoblamiento astral, muerte psicológica y las cadenas de fuerza y curación por otros, ¿qué más quieren? ¿Ya realizaron la tarea que les encomendé? Pregunta, ¿qué clase de trabajos podemos realizar con los elementales de la naturaleza?
Respuesta: los trabajos con los elementales de la naturaleza pueden realizarse siempre y cuando haya un enfermo grave, y que pueda aliviársele el dolor o conseguir su curación por medio de cualquier de los elementales de la naturaleza. En lo que no estoy de acuerdo es en utilizar a estos seres para hacer payasadas, demostraciones, o cosas por el estilo, como se ha visto en muchos grupos. Deben entender los esoteristas que las familias elementales de la naturaleza tienen sus propias leyes que lo rigen. Y sabemos muy bien que toda violación se trae dolor y castigo. Es como si un maestro nos quiera hacer evolucionar a la fuerza. Violaría leyes, no respetaría el libre albedrío, y se convertiría en un mago negro. Pregunta: BM. En cuanto al proceso iniciático, ¿el discípulo mismo debe invocar al guardián del umbral? ¿En qué momento debe hacerlo? Respuesta: sobre el proceso iniciático, lo mejor es trabajar intensamente con los tres factores de la revolución de la conciencia, y cuando ya esté preparado, entonces los maestros le lanzan no solo la prueba del guardián, sino las demás pruebas como la de tierra, fuego, aire y agua, que son básicas para entrar por el camino iniciático. En realidad, el discípulo no se da cuenta si está debidamente preparado, si no son los maestros. Muchas veces piensa que va muy mal, y es cuando mejor puede ir, o viceversa. De modo, pues, que razonando físicamente no se entiende esto. Los maestros son los únicos que llevan un récord del personal que está preparado para lanzarle las pruebas. Pregunta: en Ciencia Gnóstica página 75 dice usted: sí, pueden llegar hasta la quinta iniciación de mayores dormidos. Le pedimos confirme estas palabras, porque usted mismo ha dicho que no se puede llegar inconsciente a quinta de mayores. Respuesta: hay un error de imprenta en la página 75 de la primera edición del libro Ciencia Gnóstica, porque no es hasta la quinta sino hasta la cuarta iniciación de mayores que puede llegar el discípulo dormido, y fabricar sus cuerpos solares con la conciencia dormida. En la quinta iniciación es cuando se le abren al discípulo los dos caminos, espiral y directo, y ningún iniciado puede escoger su camino dormido. Tiene que despertar conciencia forzosamente. De lo contrario, se convertiría en un terrible Anasmussen. Pregunta: BM. ¿Podría explicarnos sobre aquellas personas que ya están en el abismo, y que todavía tienen vehículo físico? Respuesta: se entiende por casas vacías tal como les dice la Biblia, aquellas personas, sean externas o sean esotéricas, que han llegado al máximo de maldad y han agotado su ciclo de tiempo. Estas personas, sin necesidad de desencarnar físicamente, entran al abismo, quedando en la parte tridimensional cuerpo físico, vital, y la personalidad deambula. Lo que entra al abismo es astral, mental y legión, con su esencia atrapada por la legión, de modo que aquí vemos mucha gente caminando, negociando, etc., y son habitantes del abismo. Por lo general en estas personas es muy notorio su estado involutivo, puesto que no les gusta lo espiritual, se dedican únicamente a lo material y a hacerle daño a los demás. Pregunta: ¿estas personas entran conscientes o inconscientes al abismo? Respuesta: a nadie se puede encerrar en el abismo sin habérsele despertado su porcentaje de conciencia que actualmente poseía en el mundo tridimensional. Pregunta: cuando una persona está trabajando con los tres factores y se le aproxima la desencarnación, ¿qué podría hacer para prolongar su vida? Respuesta: cuando una persona está trabajando con los tres factores en forma equilibrada, es muy lógico que va prolongando su vida porque está muriendo, naciendo y sacrificándose por la humanidad. Puede pedir ante el Tribunal de Justicia la prolongación de su vida y estoy seguro que no se le negará esa oportunidad para adelantar su trabajo, y como consecuencia podría darse el lujo de liberarse con un solo cuerpo físico. Pregunta: ¿y qué ocurriría si esta persona desencarnara sin haber terminado su trabajo? ¿Para dónde iría? Respuesta: si la persona está en su última vida, de hecho sería juzgada y pasaría a la ley involutiva. Si tiene una vida todavía, se le daría la oportunidad de encarnar en un hogar donde podría tomar la enseñanza a temprana edad para lograr su liberación. Pregunta: el anhelo de un matrimonio gnóstico es que sus hijos tomen el camino de la enseñanza. Si ellos no aceptan el conocimiento, ¿qué actitud deben tomar los padres al respecto?
Respuesta: como padre de familia uno cumple con el deber ante los demás y ante las jerarquías de entregarles el conocimiento, y dejar que el hijo defina su situación. No se puede obligar a que acepte, pues se convertiría uno, de hecho, en un mago negro, porque no está respetando el libre albedrío de las demás personas, que es completamente intocable. Pregunta: ¿cuántas dimensiones existen? ¿Podría ilustrarnos al respecto? Respuesta: tenemos 3 dimensiones que corresponden al mundo físico tridimensional: largo, ancho y grueso, espesor 1, 2, 3. La cuarta dimensión es el tiempo, cuarta coordenada. Todo nace y todo muere dentro del tiempo 4. La quinta dimensión corresponde al astral, mental y legión. Está más allá del tiempo, 5. La sexta dimensión viene a ser el mundo causal o búdico, o sea, primeros mundos electrónicos. La séptima dimensión corresponde al íntimo, o sea, el espíritu o maestro interno. Ahí tenemos representado el sello de Salomón. Si sumamos cabalísticamente 7 más 1 más 5 más 2 más 4 más 3 más 6 igual 28. 2 más 8 igual 10. El 10 se descompone así: un cero grande simbolizando el absoluto, que está fuera de leyes, más el 1, que significa el hombre liberado dentro del absoluto. Pregunta: ¿quién le sirvió de Judas al BM Samael Weor en su proceso? Respuesta: los hechos hablan por sí mismos. Tenemos el personaje a la vista, públicamente, haciéndose pasar por patriarca segundo, y queriendo imitar al BM Samael con sus poderes. Con esto les doy la respuesta precisa para que ustedes tengan conocimiento de quién traicionó al BM Samael Weor. Dicho caballero dice amplia y públicamente que él fue el Judas del BM Samael, queriendo con esto aparentarle a la hermandad que fue un papel tal como el que hizo el BM Judas en la época de Jesús el Cristo. Es claro que lo vivido por el Maestro Jesús y sus discípulos es un drama cósmico, en el que cada uno de ellos desempeñó un papel para dejarnos la enseñanza objetiva. Pero de ahí en adelante el que pretenda hacer el papel de Judas, traicionando la Avatara, de hecho queda convertido en un habitante del abismo, y se irá desintegrando en los infraplanos de la naturaleza, lentamente pagando su maldad y su traición. Paz inverencial.